Bien, Bolívar. Eso es en cuanto a Argentina. ¿Y qué podemos saber de ahí del campeón del 62? Contanos un poquito la historia de Brasil, creo que es, ¿no? Sí, digamos, primero es el Mundial, ¿no es cierto? El gran favorito para la realización del Mundial era la República Argentina, porque tenía mucho... Las tres potencias dominantes en esa época en América del Sur eran Argentina, Brasil y Uruguay. Si se habían realizado un Mundial en Brasil y Uruguay, lógicamente el tercero le tocaba realizarlo a Argentina. Pero, digamos, todavía las potencias mundiales le hicieron pagar a la Argentina el aislamiento que había tenido en todos los años anteriores, y la obra de un gran dirigente chileno, Carlos Ayrton, hizo que el Mundial se realizase en Chile. Como no tenía nada Chile para hacer, no tenía ni estadios, ni infraestructura, ni aeropuertos, ni comunicaciones, absolutamente nada, era un país bastante rezagado en ese momento Chile. Este dirigente dijo, como nada tenemos, todo lo haremos, y ese fue el eslogan para poder realizar el Mundial. Para más, 2 años antes tuvo un terremoto tremendo Chile, uno de los terremotos más grandes de la historia. Por ejemplo, el Escararraicher en la ciudad de Valdivia fue el terremoto más grande que se haya registrado o medido en toda la historia del mundo. Para darse ustedes en cuenta lo terrible del sismo. No nos olvidemos que Chile es una zona cordillerana y es una zona que está expuesta permanentemente a esos temas de la naturaleza o esos percances de la naturaleza. Inclusive hubo dos periodistas italianos que fueron a Chile y describieron la realidad chilena hablando de la pobreza, de la desigualdad y del atraso de Chile con palabras muy fuertes que provocaron una gran indignación en Chile y que casi provocan un conflicto entre Chile e Italia, y que eso después tuvo sus consecuencias en el desarrollo del Mundial. Y para hacerlo más dramático en todo eso, un mes antes del Mundial, de un ataque al corazón, muere este dirigente, o sea que había sido el realizador de todo el Mundial, no pudo verlo porque murió un mes antes de un ataque al corazón, seguramente por la gran cantidad de presiones y la gran cantidad de estrés que le provocó la realización de ese evento. Bien. El Mundial en sí se volvió a realizar en 4 zonas, como los mundiales anteriores, y dos equipos por zona. Ya ahí sí participaron todos los equipos del mundo, ya no hubo ninguno que no haya estado. El que no estuvo es porque no logró clasificarse en las eliminatorias. Y este mundial tuvo en las rondas preliminares varias cosas bastante interesantes. Por ejemplo, fue el único mundial que participó a Alfredo Di Stéfano, considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Claro. Ya tenía 36 años de edad y Di Stéfano participó en la selección española dirigida por el Leño Herrera, un técnico muy famoso en aquellos momentos. Pero no pudo jugar ningún partido porque se lastimó algunos días antes del Mundial y no pudo jugar. Otro jugador también que jugó su último Mundial había sido Puskás, no sé si se acuerdan cuando hablamos de la historia del Mundial del 54. También jugó, pero participando también por España en ese Mundial. Ahí en el segundo partido entre Brasil y Checoslovaquia se lesionó Pelé y apareció Amarildo. Jugó un partido y 12 minutos nada más en ese Mundial Pelé, que estaba en el mejor momento de toda su historia, porque tenía apenas 21 años de edad, pero ya tenía una experiencia internacional bastante importante y estaba en pleno apogeo. Después el tema de que hablamos de ese conflicto entre Chile y Italia, les tocó jugar en la misma zona a los dos equipos. En Italia jugaron 2 jugadores argentinos en ese mundial. Maschio, el Bocha Maschio, que era un jugador, y Sivori, 2 jugadores que habían jugado en el Sudamericano del 57, integrando el trío de los caras sucias. En el partido entre Chile
Italia, apenas empezó el partido, Lionel Sánchez, un jugador español, le fracturó la mandíbula más que una trompada. Hubo todo el público a la cancha, hubo muchas agresiones a los jugadores italianos, le expulsaron 3 jugadores, ganó Chile 2-0 e Italia quedó eliminada del Mundial. Y en otra zona, un resultado sorpresivo, una potencia dominante era Rusia, le iba ganando 4-1 faltando pocos minutos, y Colombia, dirigido por un argentino, Alfredo Pedernera, le empató 4-4. Colombia en un fútbol totalmente incipiente en ese momento y fue un resultado histórico. Y en esa zona también participó Uruguay, que fue eliminado en primer ronda y tuvo 2 cosas bastante insólitas. Fue dirigido por 3 directores técnicos y un jugador, Eliseo Álvarez, como no había cambio, jugó 45 minutos del último partido de Uruguay, fracturado una pierna. Creo que fue un caso único, por lo menos en la historia de los mundiales, que el jugador jugó fracturado, pero realmente fue un caso epopélico, ¿no es cierto? Más allá de que Uruguay fue eliminada también en primera ronda, ya que en esa zona se clasificó la Unión Soviética y se clasificó Yugoslavia. Bien, Bolívar. O sea que se fracturó un juego uruguayo, la garra de Charrúa. Bolívar, tenemos que ir redondeando la columna del Mundial. ¿Qué más tienes para decirnos? Bueno, a partir de la lesión de Pelé fue la aparición de Garrincha, que se consideró como el gran jugador del Mundial y prácticamente llegó a Brasil a la victoria. Pero en las semifinales, otro dato anecdótico histórico, le tocó jugar la semifinal Brasil y Chile. Brasil le ganó 4-2 a Chile y quedó clasificado para la final, que tenía que jugar con Checoslovaquia, que le había ganado la otra semifinal a Yugoslavia. En el segundo mundial que jugaba la final Checoslovaquia, esa anterior había sido contra Italia, y de vuelta le tocó jugar contra el caballo del comisario, porque en el partido contra Chile, que ganó Brasil 4-2, Garrincha fue expulsado, y un jugador que es expulsado automáticamente no puede jugar el próximo partido. Pero el referee y los líneas, el referee del peruano Yamazaki y el línea del uruguayo Esteban Marino, fueron precipitadamente de Chile, no pudieron hacer el informe, y Garrincha jugó la final del Mundial, que ganó Brasil 3-1 y con gol y le ganó a Checoslovaquia 3-1 con un gol justamente de Garrincha, otro de Cito y otro de Amarildo en la final a Brasil. Fue también un mundial gris, porque fue un mundial con carbónicos, salvo 2 o 3 jugadores. Brasil jugó el mismo equipo que en el mundial del 58. Los cambios fueron los centrales: entró Mauro por Bellini, Sósimo por Orlando, que había sido vendido a Boca y no jugaba en Brasil en ese momento y no se llamaban, jugaba de otros países, y bueno, Pelé entró jugando, pero después empezó a jugar Amarildo por él, y el resto fueron los 8 jugadores restantes que habían jugado el Mundial del 58, nada más que 4 años más, y ya no con tanta brillantez, salvo el caso de Garrincha. Ya con muchos de esos jugadores con más de 30 y pico años de edad, inclusive yo hablé el número anterior que cambiaron la táctica para que pudiera seguir jugando Nilton Santos en el equipo principal. Por la edad ya no estaba en condiciones físicas, pero como lo llaman en la enciclopedia, obviamente tenía muchas condiciones futbolísticas. Así que Bolívar fue el Mundial de Garrincha digamos, fue el que más brilló. Totalmente, fue claro, porque pese a que había sido una gran figura Garrincha en el 58, había sido eclipsado por Pelé. En cambio, en el Mundial del 62 fue el Mundial todo de Garrincha, que fue el momento de apogeo de su... Y también fue el Mundial de Chile, que hizo su mejor papel de la historia, ¿no? A pesar de ser local. Exactamente. Chile salió tercero, fue eliminado por Brasil y después le ganó a Rusia 1-0, a Yugoslavia 1-0 en el partido por el tercer y cuarto puesto, por un gol de 30 metros de Eladio Rojas, que después vino a jugar a River. Chile preparó durante 2 o 3 años de selección con jugadores jóvenes, más allá de los resultados adversos, eso le permitieron desarrollar un papel
importante y el más importante en la historia de todos los mundiales. Bueno. Muy bien, Bolívar. Y un gran mundial de otro jugador que tampoco no llegó a la final, pero Sekularak, un jugador yugoslavo que jugó un mundial espectacular. Y un jugador checo, Kasnap, que era un centro delantero que también en un mundiales muy grises tuvieron performances individuales muy relevantes. Bien, Bolívar. Muchas gracias por la columna. La verdad, nos retiramos sabiendo demasiado de historia argentina y del mundial en general. Gracias por la columna. Nos reencontramos el domingo próximo. Bueno, un saludo a todos ustedes y a los oyentes, y que pasen un buen fin de semana y que todos hayan disfrutado seguramente un programa tan bueno y tan instructivo como hacen ustedes.